Hola, ok, buenos días nuevamente a los que se van incorporando. Pues en esta mañana vamos a trabajar lo que es nuestra primera clase. El día de ayer trabajamos lo que era la explicación de tareas y realizamos algunos ejercicios, ¿verdad? Que estaban en la plataforma Santillana. Así que este día también vamos a hacer unos ejercicios. Así que bienvenidos los que se han incorporado y a los que están acá en el salón, pues vamos a trabajar lo que es un nuevo tema. Pero antes vamos a pasar con nuestro contenido socioemocional, que aquí se lo voy a presentar, ¿verdad? Pues vamos a trabajar lo que es, pues, los derechos y deberes. Vamos a ver. Tenemos acá compañeros que están en el salón, vamos a comenzar con ellos y luego allá en casa. Un número del 1 al 10. 3. 1, 2, 3. Vamos a ver derechos. ¿A qué derechos tiene usted? Ajá. Muy bien. Una vivienda. Excelente. Hoy dígame un número del 1 al 10.
1, 2. ¿Qué son los deberes? O ejemplos de deberes. Muy bien, excelente. Ahora dígame un número del 1 al 10. 1, 2, 3, 4. Pero ya participó. Así que... Piedra, papel o tijera. ¿Con quién? Eric, muy bien, Eric. ¿Qué son los derechos y qué son los deberes? ¿El qué? No, es el contenido socioemocional. Para usted, ¿qué es un derecho? Vaya. Ajá. ¿Y un deber? Las obligaciones, dice, vaya, muy bien. Entonces dice que todas las personas son independientemente, ¿verdad? Ya sea la edad, el origen, la cultura y cualquier otra circunstancia, pues tenemos derechos y que deben de estar sujetos, ¿verdad? A cualquier circunstancia. Tienen derecho a que se les respete, tienen derecho, ¿verdad? Desde el más pequeño hasta el adulto, pues ser respetados y también tienen que deberes que cumplir. Por ejemplo, así como ustedes tienen derechos, tienen deberes, así como mencionaban sus compañeros, ¿verdad? Entregar las tareas, ayudar en los quehaceres de su hogar. Así que muy bien, gracias por la participación aquí en el salón. Vamos a ver, nos vamos allá en casa, vamos a ver. Deberes. ¿A qué deberes, qué otros deberes poseen ustedes, chicos? Vamos a ver, voluntarios o dedocráticamente. Hola, Febe. Derecho, perdón. Sí. Amanda, hola. 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 Y luego Febe, vaya. Amanda, dígame 2 derechos que usted posee. Derecho a la alimentación. Sí. Derecho a vivienda. Excelente. Muy bien. ¿Y Febe? Derecho a tener una familia, a estudiar. Muy bien, en la educación, ¿verdad? Así como les estábamos presentando en pantalla, pues también, ¿verdad? Tienen otros deberes, aquí se los comparto nuevamente, ¿verdad? Los deberes y derechos, pues el niño gozará, ¿verdad? De la protección especial, también deberá recibir atención y cuidado, debe disfrutar de juegos y recreaciones, derecho a no trabajar, ¿verdad? Hasta una determinada edad, derecho a tener una conciencia, una religión, derecho a un nombre, una nacionalidad, etcétera, ¿verdad? Así como tienen derechos, pues también tienen deberes. ¿Ok? Bueno, pues ahora sí nos vamos a lo que son los regímenes. Bueno, creo que nos corresponde trabajar los derechos de las mujeres antes de pasar a los regímenes militares.
Ok, creo que aquí vemos en la guía y sí, nos corresponde trabajar los derechos de las mujeres y de los indígenas, ¿verdad? Eh, Vamos a hacer aquí lo que es uno de los paréntesis para que sus compañeros anoten aquí el tema. Ok, voy a ir anotando en la pizarra. Yo sé que no van a visualizar, pero luego vamos a compartir, ¿verdad? Los derechos de las mujeres y los indígenas, pues el indicador de logro es caracterizar la posición social, económica y política, ¿verdad? Acá en este caso, pues, disculpas, pero acá comenzamos nuevamente. Vamos a hablar sobre los derechos de las mujeres e indígenas. Pues acá justamente vamos a hablar de la universalización de los derechos políticos, los derechos de las mujeres. Prácticamente los derechos de las mujeres surgen en el siglo XX, a partir de 1950. En 1950, estamos hablando del siglo XX, existe lo que es la universalización de los derechos de las mujeres en 1950. A raíz también que nosotros vemos en 1950 todos los derechos que sí habían violentado. Si nosotros nos vamos a recorrer los años de 1900, ¿cómo era el trabajo para las mujeres en 1900? En los campesinos. ¿Tenían algún trabajo? ¿Qué hacían las mujeres? Eran amas de casa. Ahí en casa vamos a ver cómo eran las condiciones laborales de las mujeres. ¿Cómo eran las condiciones laborales allá en casa? ¿Alguien que me pueda decir? Acá me mencionaban, eran amas de casa. ¿Qué otra función ejercían las mujeres? No me escucho. En la agricultura, ayudaban a la agricultura, sí. Pero vamos a ver.
En casa, alguien que me ayude cómo eran las condiciones de las mujeres antes de 1950, antes de que se le validaran lo que eran los derechos. Ajá, ¿quién me ayuda? Bueno, entonces elijo un número. Vamos a ver un número del 1 al 10. 6. Vamos a ver quién está en la lista como número 6. Dayana. Dayana. Vamos a ver, Dayana. ¿Cómo eran las condiciones de las mujeres antes de 1950? No, es que según la lista de acá, de asistencia de acá. Vamos a ver, Dayana, si nos ayuda. ¿Cómo eran esas condiciones laborales o cómo eran las condiciones sociales de las mujeres? Alguien que le ayude a Dayana ahí en casa, porfa. Pues eran campesinas y realizaban como tareas agrícolas. Excelente, ¿verdad? Acá también sus compañeras pues coinciden con el mismo, ¿verdad? Con el mismo, porque es correcto, ¿verdad? Cómo vivían pues las mujeres era considerada de una forma inferior que al hombre en cuanto a su inteligencia, en cuanto a las capacidades, pues las mujeres no podían votar. Entonces por eso vamos a trabajar en qué posición se encuentra en la actualidad. En 1950, pues, universalización de los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque ya las mujeres podían decidir, podían optar a un trabajo. Además de eso, pues, además, podían ejercer el voto, podrían ya casarse, ¿verdad? Podrían ir a la universidad, podían estudiar. Entonces, prácticamente el ámbito de las mujeres a partir de 1950, pues se considera, ¿verdad? Un logro en los derechos. Vuelvo a compartir pantalla y pues nos vamos ahí en la guía. Usted vaya teniendo su libro de texto a la mano porque ya vamos a trabajar dándole lectura, ¿verdad? A lo que es este tema sobre los derechos de las mujeres e indígenas. En la guía, ¿verdad? Que usted la puede descargar en el Drive. Igual está en la plataforma Santillana, en Biblioteca de Clases en Sociales. Usted puede descargar ya la guía, ahí se encuentra. Vamos a hablar un poquito de la universalización de los derechos políticos y los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque se considera que es uno de los grandes cambios del siglo XX y que consistió en la incursión y participación activa de la mujer en la vida social, política y económica. En años anteriores era lo que habíamos trabajado con ustedes, pues los roles de las mujeres. ¿Por qué? Porque solían ser impuestas por las tradiciones en la sociedad y generalmente pues las mujeres se dedicaban a tareas domésticas, cuidar niños, no accedían a un puesto de trabajo remunerado. Las mujeres más pobres, sobre todo en las clases obreras y campesinos, era debido a las necesidades económicas que tenían que buscar empleos fuera de casa, aunque las ocupaciones en que se empleaba y tradicionalmente eran inferiores, ¿verdad? Y eso pues se logró unos grandes cambios en el siglo XX a partir de 1950. ¿Por qué? Porque la participación activa de las mujeres pues fue grandemente. ¿Qué logros se consiguieron? Pues derecho al voto, derecho
a estudiar, ¿verdad? A asistir a la universidad. Y aquí vemos que entre los países centroamericanos, pues en Guatemala también en 1945, pues esta ley permitió que las mujeres alfabetas participaran con voto en los procesos electorales. En Honduras, en 1955, a través de un decreto, fueron reconocidos los derechos políticos de las mujeres. En Nicaragua, pues en 1955, ¿verdad? Con una reforma constitucional se suprimen los párrafos restrictivos con respecto a los derechos de las mujeres y deja el paso libre, ¿verdad? Para lo que era la participación de la mujer como ciudadana. Y en Costa Rica, para el año de 1949, las mujeres costarricenses tenían derecho a emitir su voto en las urnas. Y en El Salvador, ¿verdad? Que estamos hablando a partir de 1950, que se da la universalización de los derechos. Entonces, una de las condiciones que se les pedía en estos grandes cambios era que existieran también movimientos de liberación femenina, ¿verdad? Femeninas que lucharon sobre el derecho al voto, a un trabajo digno, a un trabajo remunerado, a que no fueran discriminadas y poder optar a cargos gubernamentales, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar, vamos a hacer un cuadrito en el cual hablamos de los derechos de las mujeres. Vamos a ver, en estos derechos nosotros los vamos a categorizar como logros. Como logros. Vamos a escribir un logro social, un logro económico, un logro en la política y un logro cultural. Vamos a ver, puede ser, ¿en qué página está? Se pueden ir ustedes a la página 116 de su libro de texto y vamos a darle lectura. Voy a dejar de compartir para poder compartir su libro de texto en la página 116. Ahí está ya su libro de texto en la página 116. ¿Cómo era la situación? Le vamos a ir dando lectura y luego vamos a obtener cuáles son esos logros. Si usted ya los tiene, en casa, pues vamos a trabajar un logro, ¿verdad? Que sería un derecho social, un derecho económico, un derecho político y un derecho cultural que se logró obtener a raíz de las situaciones de las mujeres a partir del siglo XX. Pregunta a los que están en casa, ¿tienen alguna pregunta, duda? ¿Puede compartirla en este momento? No. Entonces vamos a ir dando lectura a un párrafo, acá los compañeros que están en el salón y un párrafo los que están en casa. Por favor, active su micrófono, ¿verdad? Sin pena. El primer párrafo. A partir de la 19.
Muy bien. Vamos a ver en casa quién activa el primer cuadrito donde dice la Iglesia Católica. Hola, creo que como el clima está fresco, solo conectaron el teléfono y se durmieron. Yo sigo aquí, señor. Ok, si nos ayuda a participar leyéndonos el primer cuadrito en la página 116, donde dice la Iglesia Católica. ¿Qué página dijo, señor? 116. Señor, Hola. ya la tengo. Vaya, usted nos comparte el segundo cuadrito. Luego que su compañera termine, usted nos ayuda con el siguiente cuadrito. Ok, señor. ¿Quién de las dos empieza? Me perdí. No sé, ahorita alguien puede iniciar. ¿Quién inicia? La Iglesia Católica le asignó actividades como las siguientes: disciplinar al esposo y educar a los hijos, virtudes como el trabajo, la honradez, la responsabilidad, el ahorro y la limpieza deberían de ser transmitidas por las mujeres en su hogar. Ok. En el segundo cuadrito. ¿Lo leo yo? Los discursos médicos y de salud asignados a la mujer, el rol de enfermera del hogar, responsable de la salud y productividad de todos sus miembros, la economía del hogar, las tareas domésticas, la integridad moral de todos los miembros de la familia y los ciudadanos de la salud e higiene. Ok, gracias. Después del cuadrito, el párrafo. Aquí en el salón, vamos a ver. Ok, gracias. Allá en casa, ¿quién me ayuda con los derechos de las mujeres? El primer párrafo. Yo. Ok. Uno de los grandes cambios del siglo XX en la región centroamericana consistió en la incursión y participación activa de la mujer en la vida social, política y económica. Aunque la tarea para las mujeres de la época no fue fácil, ya que en años anteriores los roles femeninos solían ser impuestos por las tradiciones de las sociedades y fundamentadas en la enseñanza de la Iglesia Católica. Por ejemplo, las mujeres se dedicaban a las tareas de hogar y no accedían a un puesto de trabajo remunerado. No tenían acceso a aprender un oficio que representara un ingreso económico mayor. Las más pobres tenían que buscar empleo fuera de casa, aunque las ocupaciones en que se empleaban eran inferiores en prestigio y salud a las que realizaban los hombres. Gracias. Eric, el segundo párrafo. En todos los movimientos de liberación femenina lucharon por su derecho al voto, a trabajo digno y condiciones generales, a no ser discriminadas, a
a poder optar a cargos gubernamentales y hacer vistas ante la ley, igual que los hombres. En Centroamérica estos movimientos llegaron a permanente. En el caso de El Salvador, el 5 de diciembre de 1938, la Asamblea Legislativa emitió una ley que reconoció el derecho al voto de las mujeres casadas mayores de 25 años. Esto presentaría su cédula de desigualdad y hasta título profesional. No ser mayor de 30 años, poseedora al menos el certificado de mujeres, debido a que la mayoría no tenía acceso a la escolaridad formal, pues debían atender no solo las necesidades de los hijos, sino en muchos casos participar en labores agrícolas. Gracias, Eric. Ahí vemos en el libro Amparo Casamalguapa. Pues fue una maestra salvadoreña que luchó contra las dictaduras militares, promovió la igualdad de la mujer, empleo justo, vivienda digna, salud, educación para todas las personas. Fue una mujer, ¿verdad?, que lideró en los años 70. Ella falleció, ¿verdad?, en 1971. Pues fue una mujer que luchó por mejorar las condiciones laborales, ¿verdad? La igualdad de las mujeres. También tenemos ahí en la página 117 a lo que es Prudencia Ayala. Prudencia Ayala también, ¿verdad? Una mujer histórica que luchó, ¿verdad? Por lograr incluirse en la política allá en los años de 1932 y pues fue la primera mujer en lanzarse como candidata a la presidencia, ¿verdad? Porque el hablar de mujeres notables en la historia de El Salvador obliga a hacerlo sobre Prudencia Ayala, fémina de carácter humilde, quien en 1930, sin ninguna preparación académica, pero consciente de sus derechos como mujer, retó al sistema social político de sus tiempos, a lanzarse como candidata de la presidencia de la República. Pues Prudencia Ayala, pues también fue asesinada, ¿verdad?, en 1936 y compitió con Maximiliano Hernández Martínez allá en 1934 para participar en las elecciones de nuestro país. Número. Vamos a ver ahí en casa quién nos ayuda con las conquistas de las mujeres en Centroamérica. Yo, señor. Ok. Ok. Conquista de las mujeres en Centroamérica. Durante el siglo XX en Centroamérica, algunas mujeres tuvieron un papel activo y se ocuparon de resolver problemas de la sociedad en general y de las mujeres en particular, tal como el ejercicio de sus derechos políticos. Algunos ejemplos de la labor femenina en favor de sus derechos se mencionan a continuación. Siga. Guatemala. El Centro Femenil, formado en 1921, constituyó la primera organización de obreras en este país. En el mismo año surgió el Sindicato Católico de Señoras y Señoritas Empleadas de Comercio y Talleres. Hubo, además, la incorporación de las mujeres trabajadoras en organizaciones labores que antes habían estado formadas solo por hombres. Ok, gracias. Nicaragua y Honduras. La Unión Obrera Femenina formada en la primera década del siglo XX convocó a las primeras celebraciones del 1 de mayo. Posteriormente, el Planado se formó en 1935 el Frente Obrero Femenino. Honduras experimentó en 1926 la formación de la Sociedad Cultural Femenina.
bajo la maestra de Bárbara para el fomento de la educación. Ok, gracias. Ahí en casa, Costa Rica. Hola, hola. ¿Qué parte, señor? Costa Rica. Costa Rica. Las maestras se organizaron en torno a la lucha por sus derechos civiles y políticos, tales como el voto. En 1923 apareció la Liga Feminista Costarricense, que perseguía la obtención del derecho al voto para las mujeres. Desarrollaba actividades educativas y de bienestar social, así como campañas antialcohólicas. Muy bien, gracias. El Salvador. El Salvador. ¿Presencial o aquí dicen? Y en 1919 se registra el Sindicato de Servicios Públicos. Esta dependencia ya la amparo en pro de los derechos políticos de las mujeres y la sociedad en general. En 1930 y 1935 Gracias. Allá en casa, la situación de los indígenas. Las ideas liberales de lo que inspiraron el proceso de independencia de los estados de la región reconocieron jurídicamente la igualdad de los indígenas con los demás habitantes y de sometido en sus tierras la norma de los derechos comunes, la constitución de las nacientes repúblicas inspiradas en las principales revoluciones francesas, liberar a los indígenas de la servidumbre a la que habían sido sometidos durante el periodo colonial y los declararon ciudadanos libres con capacidades contractuales. Gracias. Pasamos a la siguiente página. En la página 118, primer párrafo. Gracias. En el contexto político y legislativo, ¿verdad?, prevaleciente durante el siglo XIX, fue el escenario que posibilitó la apropiación de grandes porciones de tierra, hasta entonces en el poder de los indígenas, las que fueron enajenadas o hacendados militares y otras muchas veces a través de contratos fraudulentos, precios irrisorios o simplemente apropiadas a través de corridas de cercos o expulsión de indígenas, ¿verdad? Y hablamos acá un poquito más de cuáles fueron esos derechos de los indígenas a los que fueron destacados, ¿verdad? Hablamos de los movimientos indígenas de sublevación y rebelión a principios del siglo XX. Ellos dejaron numerosas muertes y aún así su situación social, económica y política no mejoró. A lo largo de las últimas décadas, dichos movimientos fueron levantando un conjunto de demandas y derechos, dirigiéndolas hacia el estado en los que habitan, pues entre estas demandas cabe destacar, ¿verdad? Uno, el reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos indígenas como sujetos específicos al interior de las naciones y de los derechos que les corresponden.
2. Derecho a disponer de los recursos materiales culturales necesarios para su reproducción y crecimiento, principalmente en sus tierras y territorios. 3. El derecho al autodesarrollo material, social, a su plena participación en el desarrollo y el destino de la nación. El derecho al ejercicio de las identidades indígenas, al desarrollo, crecimiento y transformación de sus culturas y a la participación de estas en la configuración de un ser nacional pluricultural. El establecimiento de las condiciones jurídicas y políticas que hagan posibles y seguros el ejercicio y la ampliación de los derechos antes señalados dentro de la institucionalidad de los estados. Vamos a ver allá en casa quién me ayuda con la reforma agraria. Yo. Vaya. A lo largo del siglo XX se impulsarían en distintos países de la región programas de reforma agraria tendientes a enfrentar el problema de la concentración de la propiedad de las tierras rurales en pocas manos y lograr su más justa distribución. Los indígenas resultarían beneficiados con dichas reformas, accediendo a tierras de las que antes habían sido despojados. Lo hicieron en su calidad de campesinos, pobres y no de indígenas. Como regla general, no se consideraba la especificidad cultural indígena en la implementación de estos programas. Tampoco se reconocería el carácter comunal que la tierra tiene para los indígenas al dotársele en muchas ocasiones en forma parcelas individuales, las cuales tenían como propósito el cultivo de subsistencia y la venta de productos agrícolas en los mercados locales. Muy bien, gracias. Bueno, pues acá le hemos dado lectura. Ahora nos corresponde trabajar lo que es la página 119. Con el cuadro que yo les ponía, ¿verdad? Compara la posición social, económica y política de las mujeres en Centroamérica en los primeros 50 años del siglo XX y ahora en la actualidad. Socialmente, económica y política. Vaya, les voy a dar 10 minutos reloj. Ustedes van a desarrollar la página 119 y luego pues la vamos a socializar. Así que a partir de ahorita 10 minutos. Muy bien, después de haber resuelto los ejercicios del libro, vamos a compartirlo, vamos a socializar. Voy a tratar de compartir el primer cuadro. Ahí tenemos. Vamos a ver, ¿quién ya lo hizo de aquí? El primero, social. Andrea. Ajá, en la primera mitad del siglo XX. Muy bien, gracias, excelente. En la posición social, pues menciona a su compañera, ¿verdad? Que habla por el acceso a la educación, la salud, que fueron, ¿verdad? Algunos de los derechos en que no los tenían, ¿verdad? Y los lograron a partir de 1950 y en la actualidad pues se mantiene, ¿verdad? La diferencia es que se ha ido mejorando, ¿verdad? El sector educación, el sector salud y pues hay igual de condiciones a las mujeres. Ahí en casa, ¿quién terminó económico? Factor económico, logro económico. Ahí en casa. En la economía que se logró a partir de 1950.
Muy bien, acá nos dice su compañerita Paola, nos dice trabajo, muy bien. Un salario digno, correcto. ¿Por qué? Porque eso el logro, ¿verdad? No tenían un salario remunerado, pues no podían trabajar, entonces eso fue un logro que se consiguió. Y en la actualidad se mantiene, sí se mantiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya las mujeres pueden desempeñar cargos, tanto políticos, cargos que solamente los hombres ejercían durante esos primeros siglos, ¿verdad? Primeros años del siglo XX. Pues ahora en la actualidad tenemos mujeres que son destacadas, ingenieras, arquitectas, médicas, etcétera, ¿verdad? Y también tenemos en el sector político. Vamos a ver, Ever, ¿qué puso en lo político usted? Muy bien. Excelente, Ever. Muy bien, su compañero menciona, ¿verdad?, que no podían participar en los procesos políticos y tampoco podían ejercer el voto. Ahora en la actualidad sí, ¿verdad? Sí se puede, se mantiene también ejercer el voto. Muy bien. Nos vamos a la pregunta 2. Indaga sobre la situación actual de los grupos indígenas en El Salvador y completa el siguiente esquema. Habla de la situación actual en los grupos indígenas, oportunidades laborales y educativas. Vamos a ver allá en casa quién puso en el cuadrito de las oportunidades laborales y educativas. Estamos hablando de la situación actual de los grupos indígenas. Ajá. No se le, no se le espérame, sí. No se respetaba su cultura. Excelente, muy bien. No se respetaba la cultura y pues oportunidades laborales y educativas. Ahora se han realizado diferentes programas, ¿verdad? Para reforzar esas oportunidades. Muy bien, gracias. En el nivel de participación en la vida económica, política y social, pues la inserción, ¿verdad?, de estos grupos indígenas, pues sí, existe mayor participación, tanto en el contexto económico como en lo político y como en lo social, ¿verdad? El respeto por sus costumbres y tradiciones allá en casa. Respeto por sus costumbres y tradiciones. Hola, hola, allá en casa. Un avance puede ser que ya son reconocidos por distintas organizaciones. Muy bien, excelente, gracias. Muy bien. Y tenemos las lenguas nativas, aquí está más grandecita, que aún existen, ¿verdad? Sí tenemos lenguas nativas en náhuatl y cacaopera, que es parte del sector de la zona oriental. Cacaopera, náhuatl y cacaopera. Luego tenemos en el documento 22 el reconocimiento de los pueblos indígenas, que se establece en el artículo 63. El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad. Así que vemos que hay evidencias en nuestro entorno que este artículo se cumple.
Sí, muy bien, gracias, Andrea. Pues ahí nos menciona su compañerita, ¿verdad? Que sí existe evidencia de estos pueblos indígenas en cuanto al entorno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la herencia hay monumentos. Eric, ¿usted ha asistido o conoce o ha escuchado de algún sitio arqueológico que hay en nuestro país? Vamos a ver, Fernando, algún sitio arqueológico. Joya de Seré, el mismo. Muy bien. ¿Alguien más conoce otro sitio arqueológico aparte de Joya de Seré? San Andrés, el Tazubal. Ajá, ¿y en casa? Señora, le iba a decir el caso. Ok, ¿alguien más? ¿Otro sitio arqueológico? Acá en San Salvador, Aguilares, hay un sitio arqueológico que todavía no se ha logrado escalar. Ah, el ferro... No, no, no. Cihuatán. Cihuatán, ¿verdad? Que está aquí por Aguilares, pues es un sitio arqueológico. No hay muchas excavaciones, pero tenemos que se practicaba el juego de pelotas. Acá sus compañeras mencionan que la mayor parte del sector occidental, ¿verdad? Tenemos varios sitios arqueológicos. En San Miguel hay uno que se llama Quelepa, que también, ¿verdad? Y fueron centros, ¿verdad? Ceremoniales, aldeas en las cuales este artículo 63 hace referencia, ¿verdad? Entonces, la respuesta, ¿hay evidencias en tu entorno de que ese artículo se cumple? Sí, porque no solamente podemos hablar de sitios arqueológicos, sino que también podemos hablar de la identidad étnica, de la cultura, de valores, de la espiritualidad, ¿verdad? Identidad étnica, pues en San Salvador todavía tenemos identidad étnica, en Panchimalco, pues todavía, ¿verdad? Se representa, pues en el occidente también, Sonsonate, Huachapán, hay identidad étnica y cultural, ¿verdad? Hay espacios en los cuales se promueve todo este artículo 63. Entonces, estamos correctamente acá. Ok, chicos, entonces todavía nos quedan unos minutos. Los que puedan entrar a la plataforma Santillana pueden ingresar y si no, pues de aquí mismo vamos a realizar los ejercicios. Voy a dejar de compartir y nos vamos a desarrollar los ejercicios. Así que puede participar usted resolviendo acá, ¿verdad? Así que vámonos a irnos a la plataforma Santillana. Si usted de una vez puede participar en la plataforma o simplemente aquí yo les leo las preguntas y ustedes me ayudan a resolver. Así que voy a nuevamente a presentar. Vaya, en este caso, como yo soy aquí en mi cuenta de profesor, ¿verdad? Y su cuenta de estudiante, entonces yo me voy a recursos de aprendizaje. En recursos de aprendizaje me voy al trimestre 2, a la materia de estudios sociales, busco la unidad 2, sección 2, me voy al libro web, vamos a revisar si es esta parte. No, vamos a irnos entonces al libro web, unidad 2, parte 2. Y vamos a ver qué actividades tenemos acá.
Entonces, sí, chicos, era unidad 2, ¿verdad? Sección 2, parte 3. Aquí está Centroamérica desde una perspectiva cultural económica. Entonces, acá tenemos las actividades. Vamos a trabajar con los campesinos e indígenas. Vaya, yo voy a preguntar y ustedes, si usted quiere, puede irlas haciendo ya de una vez en la plataforma o si no, pues aquí participa, ¿verdad? Resolviendo y luego pues las compartimos, las comprobamos si están correctas. Vaya, dice, selecciona las opciones que describen las condiciones de vida de los campesinos e indígenas durante el siglo XIX. Pongan atención. 1, que sería literal A. Los indígenas y campesinos fueron beneficiados con la reforma agraria, así mejoraron significativamente su calidad de vida. 2. Durante el siglo XIX, los indígenas y campesinos se vieron obligados a trabajar en haciendas donde eran explotados y mal pagados. C. Los indígenas y campesinos vivían en situación de pobreza, no tenían acceso a educación formal y sus derechos eran violentados constantemente. Y D. Durante el siglo XIX, algunos indígenas se desempeñaban como servidumbre de los grandes hacendados y recibían mejores salarios en comparación con los campesinos que trabajaban sus parcelas privadas. C, nos dice Andrea. Vamos a ver si C. Al final la vamos a comprobar. Pasamos a la número 2. Selecciona si el enunciado sobre los levantamientos indígenas y campesinos es verdadero o falso. Esta va para Eric. Eric, una de las razones por las que los campesinos e indígenas mostraron descontento era por el despojo de sus tierras y la política del gobierno implementada entre 1870 y 1920. ¿Falso o verdadero? Una de las razones por las que los campesinos e indígenas mostraron descontento era por el despojo de sus tierras y las políticas de gobierno que fueron implementadas entre 1870 y 1920. ¿Verdadero o falso? Verdadero, dice Eric. Luego la vamos a comprobar. Vamos a ver allá en casa. Vamos a ver. Número 5. Tatiana, Febe. Sí, señor. La rebelión de los nonoalcos, liderada por Anastasio Aquino, tenía como principal objetivo el aumento de salarios y menos horas laborales. ¿Será verdadero o falso? Falso. Falso. Luego vamos a hacer la comprobación. Esteban, vamos a ver, Esteban. En 1932, los campesinos realizaron un levantamiento, es decir, un ataque al gobierno, con el único propósito de recuperar tierras comunales que le fueron expropiadas. Verdadero, dice. Muy bien, luego los comprobamos. Vamos a ver allá en casa, vamos a ver si se encuentra Daniel. Daniel, ¿cuáles fueron las principales causas que motivaron la sublevación indígena y campesina en Centroamérica? A. Las reformas liberales que dieron paso al trabajo forzoso, al despojo de sus tierras, los tributos, entre otros. B. Manifestaciones de los indígenas que exigían sus derechos. C. La inconformidad porque los vales que recibían no incluían todo lo de la canasta básica. Y D. La necesidad de generar recursos para el Estado a través del trabajo forzoso.
Vamos a ver, Daniel, para usted sería la A, B, C o D. La A. La A, ok. Bueno, pues ahora nos vamos a la pregunta 1 y resolvemos. Vamos a comprobar si la respuesta era C. Sí, estaba correcta, pero teníamos que marcar 2 opciones. Así que era la literal B y es la literal C. Durante el siglo XIX, los indígenas y campesinos se vieron obligados a trabajar en haciendas donde eran explotados y mal pagados. Así que para los que están haciendo en su casita, ¿verdad? Ahí hacemos la corrección, es literal B y literal C. Vamos a ver el falso y verdadero. Vamos a ver, comprobemos. Correcto, todas están correctas. Eric nos dijo que era verdadero. También nos dijo Tatiana. ¿Y quién fue? Esteban. Ok, aplauso, muy bien. Y nos vamos a la tercera pregunta. Correcto, exacto, ¿verdad, Daniel? Muy bien. Felicidades, chicos. Todos, pues, lo hicimos muy bien. Solamente la 1 eran 2 opciones, pero contestamos una y estaba correcto, así que correcto. Felicidades. Ahora nos vamos al ejercicio 2. Bueno, acá ya tenemos la primera ya está resuelta. ¿Qué aspecto evidencia el cambio en la conciencia de los derechos de las mujeres en Centroamérica? La respuesta ya está, es literal A, es la incursión y participación activa de la mujer en la vida social, política y económica. Así que ya la tenemos la pregunta 1 correcta. Vamos a la pregunta 2, nos quedamos acá, ¿verdad? Vamos a ver, Paola, ¿cuál fue uno de los logros de las mujeres por la lucha de los movimientos de liberación femenina en El Salvador? A, que las mujeres podían trabajar 8 horas en las fábricas. B, que a partir de 1938 se reconociera el derecho a las mujeres al voto. C, que las mujeres centroamericanas decidieran utilizar o no el apellido de casada. Y D, que las mujeres pudieran decidir ser o no madres. Primera dice la A. Muy bien, vamos a ver luego si está correcto. No, aquí solo una. En la anterior decía opciones y no lo visualizamos. En la 3 dice ¿cuáles han sido algunos derechos indígenas que se han logrado en Centroamérica? Allá en casa. Vamos a ver, está Rodrigo. Rodrigo Eduardo, la pregunta 3 es para usted. ¿Cuáles han sido algunos de los derechos indígenas que se han logrado en Centroamérica? Incursión y participación activa de la mujer en la vida social, política y económica, igualdad de derechos y el respeto de sus tierras, C, el pago justo por las horas laborales y D, la nueva reforma para que pudieran todas por igual emitir su voto en las elecciones. Rodrigo Monge, ¿qué nos dice? A, B, C o D. Rodrigo Eduardo. ¿Alguien le ayuda a Rodrigo? ¿Qué literal será? La C, señor. La C. Vamos a probar la C, pues. Vamos aprendiendo aquí. Gracias. 4. Relaciona los hechos con los países y fechas de las conquistas de las mujeres. Vamos a ver. Yo voy a decir el hecho y ustedes me dicen en qué año. Pueden utilizar su libro, ¿verdad? Como refuerzo ahí para apoyarse. ¿En qué año se formó el Sindicato Católico de Señoras y Señoritas Empleadas del Comercio y Talleres?
Pueden ser allá en casa y aquí quien contesta. Vamos a ver. ¿En qué año? 1921. Vamos a ver, dice Andrea que es en 1921. Aquí, ahí marcamos con una flechita. Vamos a ver, chicos, ahí en casa, ¿no? Conformación del Frente Obrero Femenino. Conformación del Frente Obrero Femenino. ¿En qué año? Vamos a ver, ya acá nos dijeron, pero quiero escucharlos allá en casa. Conformación del Frente Obrero Femenino, chicas, allá en casa, chicos. Tres, dos. 1935. Muy bien, coincide con Andrea, ¿verdad? Muy bien. Es 1935. Ahí está. Dice, gestas de Prudencia Ayala y Amparo Casamalguapa en pro de los derechos políticos de las mujeres y la sociedad en general. ¿Será en qué año? ¿1917, 1923 o 1926? $26 nos dicen por acá. Gestas de Prudencia Ayala y Amparo Casamalguapa en pro de los derechos políticos de las mujeres y la sociedad en general. 1926, 1923 y 1917. 1917 nos dicen aquí. Ok. Siguiente. Formación de la Sociedad Cultura Femenina, formada por maestras en Tegucigalpa, Honduras, para el fomento de la educación de la mujer. Nos dicen acá 1926. Luego tenemos, apareció la Liga Feminista Costarricense que perseguía la obtención del derecho al voto para las mujeres. Ah, es la que nos quedaba, ¿verdad? Ahí la tenemos. Luego vamos a comprobar. Pregunta 5 allá en casa. La pregunta 5, vamos a ver si se encuentra Rafael. ¿Qué permitió la liberación de los indígenas de la servidumbre a la que habían sido sometidos durante el periodo colonial y los declararon ciudadanos libres con capacidad contractual? A. Las constituciones nacientes. B. Las insurrecciones campesinas e indígenas. C. Las luchas de las féminas. Y D. La Revolución Francesa. Yo creo que Rafa, la A. la B. La B. Insurrecciones campesinas e indígenas. Gracias. 6. Vamos a ver, Fernando. Fernando, ¿cuál fue la base legal que tomaron los hacendados para inscribir a su nombre gran cantidad de tierras, muchas de las cuales pertenecían a indígenas? A. La Constitución Política de la República de El Salvador. B. El Código de Familia. C. Ley de Extinción de Dominio. Y D. Código de Napoleón. Sí. La C dice, vamos a ver. Vamos a ver, pues, vamos a ver, aquí estamos aprendiendo. Usted puede practicar en su casa. La 1 ya estaba resuelta, así que la 2. ¿Cuál fue los logros de las mujeres por la lucha en los movimientos? ¡Oh, falso! Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Nos dice que es literal D. Que a partir de 1938 se reconocerá el derecho a las mujeres al voto. 3.
pusimos literal C. Vamos a ver, comprobemos si es cierto. Dice que el pago justo por horas laborales. Vamos a ver la respuesta. Es literal B. La igualdad de derechos y el respeto de sus tierras. Y vamos a ver a las fechas. Vamos a ver si está correcto. Vamos a ver, vamos a comprobar. Formación del Sindicato Católico de Señores y Señoritas Empleadas del Comercio y Talleres no se da en 1921. No. Y apareció la Liga Feminista Costarricense, no se da en 1923. Entonces creo que es invertido, ¿verdad? La formación del Sindicato Católico de Señores y Señoritas se da en 1923 y apareció la Liga Feminista Costarricense, pues creo que se da en 1921, ¿verdad? Ok, creo que tenemos un error acá, ¿verdad? Bueno, pues vamos a corregir ese error en la plataforma porque la formación del sindicato de señoritas pues aparece así, ¿verdad? En su libro de texto, 1921. Entonces, nos vamos a quedar con las fechas que están en el libro. Vamos a hacer ese cambio porque ese ejercicio ya estaba realizado. 5. ¿Qué permitió la liberación de los indígenas de la servidumbre? Vamos a ver. No es la insurrección campesina indígena. La respuesta correcta es A, las constituciones nacientes. 5. ¿Cuál fue la base legal que tomaron los hacendados para inscribir su nombre a gran cantidad de tierras, muchas de las cuales pertenecían a los indígenas? Vamos a ver. También no era la ley de extinción del dominio. ¿Cuál es la respuesta? El Código de Napoleón. Ok. Bye, chicos. Miren, ya realizamos estos ejercicios. Ustedes los pueden realizar también en su usuario. Pueden entrar a la plataforma, se va a recursos de aprendizaje. Ahí estamos en el trimestre 2. Busca el libro web, estamos en la unidad 2, parte 2, y allí usted va a encontrar lo que son los ejercicios. No sé si hay preguntas, dudas con respecto a las tareas. Dudas, puede preguntar. ¿Tiene alguna duda del tema? Derechos de las mujeres e indígenas, puede preguntar. Entonces, nos quedamos acá. Para que tenga un pequeño receso antes de la siguiente clase, se pueda conectar a la siguiente clase, ¿verdad? A mate, así que vaya a tomar agua, vaya al baño, pues tome su refrigerio y nos quedamos hasta aquí.